¿Pueden ver la pantalla de Discord? ¿O están viendo TradingView? Están viendo TradingView, parece. Sí, TradingView. Ok, Ahora sí. perfecto. Ok, ¿qué tenemos acá? Vamos a hacerle clic a los links mejor, para tener que cerrar Discord. Ya, ok. Bueno, me explican y me van rayando la pantalla. Puede partir Ceci, puede partir Caro. Tú primero, Caro. Ya, espera un segundo. Ahí está bien, ¿o no? ¿Se ve bien? Sí, Genial. Explíqueme su análisis, por favor. ya. Primero que nada, definimos la tendencia. En este caso, fue una tendencia bajista en el rango de 4 horas. Ahí sí. ¿Ya? Acá definimos nuestro máximo y nuestro mínimo. Y acá fue el quiebre que le dio la vida, por decir así, a nuestra voz, a nuestro rango operativo. Ya. Ok, ok. Vamos con calma, vamos con calma nomás. No hay apuro. ¿Ya? Después marcamos nuestros altos más bajos que pudimos encontrar. Acá tenemos un alto más bajo y acá tenemos un alto más bajo aún. Y acá un bajo más bajo y otro bajo más bajo que sería nuestro punto mínimo. Ujú. Y acá pudimos encontrar una orden block. Order. Order Sí. block. Ujú. Nuestra order Ya. block. Y al mismo tiempo, y antes, también en este caso encontramos un punto decisional, que sería Ujú. este, ¿ya? Ya. De acá nosotros igual habíamos puesto un Fibonacci, Ujú. desde este punto hasta nuestro punto mínimo, el cual nos daba como muy parecido acá al Fibonacci que pusimos desde nuestro alto más bajo hasta nuestro punto mínimo del rango operativo para poder ver hasta dónde podía alcanzar nuestro pequeño retroceso. Perfecto. Ok, ok. Una pregunta. Esta es estructura, este análisis lo hiciste con esta estructura, pero ¿esta estructura es interna o externa para ti? Esta sería interna casi del rango de 4 horas. Entonces, o sea, tú sacaste tu análisis con la estructura interna. ¿Sí? Ya. Pero te basaste en la estructura externa. Uh-huh. Acá íbamos en la estructura interna. Tú haces referencia a que esta es la estructura interna para ti. Del 4. Sí, de 4 horas. Sí, Sí. sí. Ya. Entonces te basaste en esta estructura para trazar tu Fibonacci, ¿o no? Sí. A ver, espera un poco. Ah, aquí están los dibujos. Espera un poco. Ya, una vez más. Ahora que tienes tu estructura interna, que acá está más definida, ya me definiste que el análisis de recién se basaba en estructura externa. Entonces el mismo análisis lo tienes tú dentro de esta estructura interna, ¿o no? Sí. Ya. Entonces para ti este era un decisional.
Sí, de la estructura. Esta es de la estructura interna. Esta es decisional. Ok. Mm, no, ese es tu extremo, Ah, no, sí, era este. Me confundí. este de acá. Sí, Ok, sí. ya hasta ahí vamos bien. Ya, o sea, ese era tu decisional y tú trazaste un Fibonacci desde acá hasta acá, si no me equivoco, ¿o no? Ujú, sí. Ya. ¿Con qué zona te dio confluencia acá? De Acá Fibonacci. Nivel, con nombre y apellido. el nivel cerca del 60 entre el rango. Del rango de oro. Mm, tranquila, no responda por responder, dese su tiempo y piense bien la respuesta, tanto en conceptos como en la respuesta si puede ser correcta. Puede ser muy correcta tu respuesta, pero tu concepto puede estar equivocado a la hora de responder. Ya. ¿Qué zona te dio de Fibonacci ahí, de confluencia? Porque yo lo que pedí encarecidamente en su tarea era que todo lo que me explicaste estaba súper bien, pero lo que más pedí fue que hubiera confluencia con tu zona de Fibonacci. ¿Qué zona es? Zona. OTES. Ah, ya, tu zona OTE. ¿Y qué nivel de OTE fue? De eso no me recuerdo. Tienes 3 niveles de la zona OTE. Sí. Ya, ¿cuáles son esos niveles? Es el 0,61. En la tabla. Acá está. 61,8, 70, 50 y 79. Ya, ¿y en cuál de esos 3 niveles te dio confluencia? No recuerdo. Creo que entre 61 y 70, pero en realidad no recuerdo bien. Ya, no te puede volver a pasar eso, porque debes tener clara en qué zona te está dando mayor confluencia el precio en base a este decision. Ujú. ¿Ya? Por ser, si yo me devuelvo, yo ya vi tu imagen y tengo clarísimo dónde te dio confluencia. Y te dio confluencia en el 7900, o sea, en el 79 de Fibonacci. O sea, si en este minuto yo me pusiera, me voy a la siguiente imagen, a la imagen anterior, yo ya me di cuenta. Te dio confluencia en este nivel de Fibonacci. 79. ¿Ves? Sí. Ya, tu nivel OT más alto es el 79 en este minuto. Es tu nivel más caro. ¿Ya? No te puedes olvidar de esos niveles de confluencia. Lo otro, acá el precio te acaba de demostrar una vez más que esto era parte de un impulso y esta era parte de un retroceso. Ujú, sí. Esta es la time frame de H1, Ujú. ¿ok? Entonces todo lo que pase aquí como impulso y retroceso es parte de la estructura interna o externa de H1. Interna. Interna. ¿Y cuál es la estructura interna de H1? ¿En qué temporalidad se ve? 15 minutos. ¿Segura? La interna, sí. Mm, 15 minutos. ¿Se acuerda usted cuando yo le dije que 15 minutos y una hora era prácticamente casi lo que Lo mismo. puede ser entonces estructura interna la de 15 minutos? Sí, lo mismo, no. Ya, 10, 5, 3. exacto. Entonces usted misma se respondió. Ujú. Se respondió. Esto es estructura externa. Y ya lo rompió hoy día. Lo rompió, sigue cayendo. Entonces mi fractal actualmente de H1 va a comenzar desde ahí hasta donde se frene. Mm. Ya tengo mi voz, lo que era mi último punto estructural más bajo lo tengo ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Medir la estructura interna.
por ser acá tengo un impulso, tengo un retroceso. Eso es estructura interna. Y hoy llegó ahí el precio y volvió a caer. Lo más probable es que haga eso y llegue hasta acá. Todo lo que ocurre al interior de un minuto es estructura interna. Perdona, lo que ocurre al interior de H1 es estructura interna, ¿ya? Y es en las time frame menor, o mejor dicho, inferior a M5, a M15, perdón, a M15, Ya. ¿ya? ¿Se entendió todo? Yes. Sí. Ya. Ahora le toca a Ceci. Quiero que ella me dé una explicación actualmente. Yo sé que ella vio la tarea, que hicieron la tarea entre ambas, pero quiero que ella me dé su explicación correspondiente. Partiendo por esta imagen y después nos cambiamos a la siguiente. ¿Ya? Ya. A ver. Ya. Primero, nos fuimos al gráfico de las 4 horas Ujú. y definimos nuestro rango operativo con el máximo, con el punto máximo y el punto mínimo de las 4 horas. Ok. Antes de que siga avanzando, Ujú. usted me partió enseñando su gráfico y su tarea, ¿cierto? Que le Sí. hicieron en conjunto. Partió enseñándome su rango operativo. Ujú. Ya. Y si yo fuera un estudiante suyo en este minuto, y usted me empieza a explicar de un rango operativo, Ujú. y yo lo que tengo entendido es que primero tengo que leer qué cosa. La tendencia. Ok. Entonces tiene que decirme o partir diciéndome el porqué de su rango operativo. Ya. Entonces, acá en el gráfico de las 4 horas, Ujú. podemos ver que tenemos una tendencia bajista, Perfecto. por lo cual vamos a definir nuestro punto máximo en el rango operativo de las 4 horas, Ujú. que sería este, Ya. y el mínimo, que sería este. Perfecto. ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué usted definió su máximo, su mínimo? ¿Cuál, en base, en relación a qué? Eh, mm, en relación que es el punto más alto y el punto más bajo ¿Y cómo del los precio. definió? ¿Qué validó que usted tomara ese punto más alto y ese punto más bajo? Usted tiene que tener una extra confirmación para confirmar en una estructura que tiene un máximo y un nuevo mínimo. Para que este mínimo se origine, tiene que ocurrir un suceso en el mercado. Una pregunta. ¿Cierto? Como Sí. hago esas preguntas capciosas, ¿cierto? Pero ustedes las deben Sí, tener más que claras. pero era por ejemplo, por un rompimiento de estructura que es el BOS. Exacto. Entonces, cuando tenemos ese rompimiento de estructura, podemos definir nuestro alto y nuestro mínimo. Bien. Ahí se hace válido un alto y un mínimo. Puedo tener la Sí, tendencia clara, pero mi claro, fractal sí. no se hace, no es válido, mi fractal no es válido hasta que yo confirme qué cosa. El rompimiento de estructura. Perfecto. Ya. Continuemos. Sí, voy a borrar acá. Ya. Ahora sí, continuemos. ¿Y cómo definimos que es una tendencia bajista? Ahí se me fue la... Tengo la goma, no se me quiere salir. Ay, ¿cómo la saco? Ahí. Y ahí sí. ¿Por qué definimos que tenemos una tendencia bajista en las 4 horas? Porque tenemos un alto más alto, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo y un alto más bajo. Ya. Ok, eso usted lo definió como parte de la estructura de 4 horas, o me está definiendo un tipo de estructura. Interna. Ok, ahí Sí. usted debe empezar a aclarar desde ya. ¿Por qué las hago explicar? ¿Por qué les pido a ustedes que me muestren, que me digan su tarea? Les voy a decir una cosa. Cuando uno expone
Cuando uno explica, aprende 2 veces, Sí, ¿ya? ¿Y por qué les digo que aprende 2 veces? Porque uno mismo se empieza a dar cuenta de los errores que uno empieza a cometer a la hora de analizar, porque uno se autoanaliza a la hora de exponer. No es porque yo quiera en esta clase exponerla a ustedes o ponerla a presión. Bueno, en realidad sí la estoy poniendo a presión a propósito, sí, está súper bien. porque ustedes deben aprender a controlar esa presión. Y en el mercado van a Entonces, tener más presión todavía. entonces, para entender mejor, nosotros acá definimos nuestro máximo, nuestro mínimo de las 4 horas, pero lo Ujú, que vamos a ver internamente siempre lo tenemos que hablar como en la estructura interna. ujú, ¿ya? Ya, Exacto. ¿Me ya. estabas preguntando o me estabas explicando? Sí, preguntando. Ah, me estabas preguntando. Sí. No sé, pues. Usted tiene que cumplir de su tarea. Yo no le puedo ir soplando. Sí, Yo le voy a soplar la respuesta una vez. Yo la vea demasiado complicada. Pero dígame usted. o sea, sí, pues, interna. Ah, ya. Ok. Sí, Perfecto. es que Entonces, antes no lo entendía. ah, Pensé que cuando se hablaba de las 4 horas era como todo lo de no. adentro, pero no, es la Si el parte interna. mercado es Mm, fractal, el mercado es como un cascarón. A medida que saco una cáscara, una cascarita, voy accediendo al interior del mercado, ¿cierto? sí, Entonces, cada vez que yo accedo al interior, la cascarita externa va a ser representación de una time frame, dependiendo de lo que yo amplíe el mercado o de lo que yo me interiorice en el mercado. Por eso, si yo estoy ya. viendo una temporalidad de 5 minutos, ¿cuál va a ser la estructura externa de esa temporalidad de 5 minutos? 10 minutos, 15 minutos, 15 minutos y 15 una hora, minutos, 15 minutos y 1 hora. ¿ok? Sí, Para que vayan entendiendo, se vayan ajá, familiarizando. Ok, bien. acá. Explíqueme ahora. Ahora que ampliamos la imagen, ¿estamos en qué lugar del mercado estamos? ¿Qué tipo de estructura tenemos? De 1 hora. Entonces, en teoría, Eh, bajista, una ya, tendencia bajista. y estructura, Interna de 5 minutos, no, ¿no? no se me escape. Usted no tiene un análisis de 5 minutos acá. Ya, ¿qué quiero decir? No las quiero desviar, tampoco las quiero Ya. confundir. Pero ¿qué quiero que me respondan? Les voy a ser sincero, quiero que me respondan realmente en qué tipo de estructura nos encontramos siempre. Estamos en la estructura interna de H4 en este minuto y por algo yo llegué a esta conclusión de este análisis, ¿ok? Y así vamos paso a paso, ¿ya? Entiendo. Perfecto. Estamos en la estructura de interna de H4. Ya. ¿Tengo que explicar esto? Por supuesto. Ya, Por entonces supuesto. estamos en la estructura interna de H4 y aquí definimos nuestro máximo. Ah, me faltó primero. Ahí sí. Ahí sí. Estamos en la estructura interna de H4 Ujú. y lo primero, ¿cómo podemos saber que estamos en una tendencia bajista? Fue por el rompimiento de esta estructura que tenemos Ya, nuestro boss. Y por eso podemos definir nuestro rango máximo en 1 hora y nuestro mínimo en 1 hora. perfecto. ¿Cuáles Ujú. fueron las siguientes decisiones entonces? ¿Cuál fue la siguiente? Ya después tenemos nuestro rompimiento. Le Eh, voy a dar una ayuda, una pequeña uh-huh. ayuda. ¿Qué es esto? Un impulso, Entonces, ¿qué viene? el retroceso, Ok. ¿Hasta dónde puede llegar el impulso. retroceso? No sabemos. Bueno, hasta este momento no sabíamos. Ujú, ok, Bueno, hasta aquí en ese momento. ya, Y hasta ese momento el precio no había roto todavía el mínimo de 1 hora. sí, pero ustedes estaban viendo un backtesting Uh-huh. y en el backtesting ustedes estaban
visualizando una order block acá que tuvo una Sí, reacción acá. Ese era su ujú, análisis. sí. ¿Por qué se enfoca acá usted? Ah, Se confundió. sí. Ok. Volvamos al análisis. Ujú. No se preocupe, que eso pasa. No nos desenfocamos, pero explíqueme una vez más. Bien. Acá tenemos una order block. Sí, esa es la order block que el precio me crea, Ujú. pero usted tenía otra order block acá. Cierto. Ya, le voy a explicar. Usted se está equivocando en qué cosa. Se está confundiendo. Y su análisis usted lo traía súper claro. ¿Ya? Sí. ¿Y por qué se está confundiendo? Se está confundiendo porque le pongo un poco de presión. Lo que no le debe pasar más adelante es confundirse por la presión. ¿Ya? Ujú. Así que en este preciso momento, si yo tengo una order block que está en este sector de acá, y aquí usted tiene su propia explicación en su tarea, en la tarea que hicieron ambas, que dice bloque de orden y al mismo tiempo dice decisional, quiere decir que es un bloque que no ha sido mitigado. Entonces es correcto, acá te generó una order bloque el precio, sí, te la generó, pero la que importaba era la que tenía que mitigar el precio y aún no había sido mitigada. Claro. Entonces tú te tienes que enfocar en esta de acá de la izquierda más que en la que te forme, Ya, porque de esta tú te vas a preocupar en un futuro. Por ahora te la está formando. claro. Entonces, en este momento tú tienes el extremo como punto decisivo de reacción o tienes el decisional. ¿Y en cuál te Ujú. reaccionó? En el decisional. Entonces, posterior a reaccionar al decisional, el precio cayó. Y eso que le quede claro a ambas. Mm, ¿Por qué? Porque si ustedes van a estar haciendo backtesting, se están perdiendo viendo el gráfico hacia la derecha cuando tienen que ver el gráfico hacia la izquierda. sí. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a estar viendo las posibles reacciones del precio, las tienen que ver en base a qué? A lo que el precio me haya dejado acá a la izquierda. Y ese no vimos esa order block chiquitita que está ahí. Claro, No la pero habíamos recuerden visto. algo, el mercado tiene impulso, ¿cierto? Ujú. Y ese impulso también tiene microimpulso y retroceso en su estructura interna. Sí. ¿Recuerden? Y ahí había un decisional, aquí que diga, en una estructura interna, Ujú. justamente acá. Y el mercado reaccionó y cayó acá. Y después siguió subiendo a reaccionar en este decisional. ¿Qué hay ahí en el mercado si ampliamos la imagen? Hay una estructura, hay un retroceso que me dejó una order block, quizá en una time frame menor, temporalidades menores. Y el precio venga y venga a mitigar esa order block, ¿ya? Siempre el mercado va a ir a mitigar la order block que deja pendiente. Y eso fue lo que hizo, la mitigó y se desplomó. ¿Ok? Sí. Ok. Carolina, ¿todo bien? Sí. Ya. La tarea está espectacular, nada que decir, excelente trabajo. A la hora de explicar se están complicando. Y se Y van a eso que complicar, cuando nos no, explicábamos entre las dos ayer nos salía súper bien. pero no es problema, y al final de cuentas eso pasa. Y no les va a pasar una vez, les va a pasar muchas veces. ¿Ya? Sí. Ok.
¿Lo ven claro ahora? Sí, ¿Ambas? Ahí. ¿Ambas ven claro el panorama? Máximo de 1 hora, mínimo de 1 hora, vos en 1 hora. ¿Lo ven claro? sí, súper. Sí. Ok. Nos vamos a H4. ¿Qué les dije yo? Puede que el impulso aún no haya terminado en H4, ¿o no? Sí. Aún no ha terminado. ¿Cómo lo corroboro? Con la estructura de mercado de H1. El precio aún no termina su movimiento bajista. ¿Ok? Así que hasta ahora seguimos vendiendo en 1 hora. Eso no quiere decir que no podamos comprar evaluando los retrocesos. ¿Ya? Sí. Perfecto. Hoy día me dio 2 ventas. Y antes de caer me estopió. Ya, ok. Nos vamos a analizar el mercado, como todas las clases. Veo que están teniendo dificultades con la estructura, ¿eh? ¿O no? Sí, pero vamos a tener que repasar todos los días para que nos quede totalmente clara. Lo que tienen que hacer, más que repasar, es observar en qué están fallando. Mm, Porque pueden repasar 1000 veces la gráfica y se van a equivocar 1000 veces en el mismo lugar. Busquen el punto de error en ustedes y su análisis va a mejorar. Se están equivocando en cosas que todos nos equivocamos. Todos. Pueden ver la gráfica miles de veces, como les digo, y se van a seguir equivocando. Y eso se debe a que deben identificar el por qué se equivocan. Les voy a enseñar por qué tomé la entrada en venta hoy en la mañana. Y me van a ir siguiendo, ¿ya? Tendencia, me van guiando ustedes. Tendencia actual. bajista, Bajista. Bajista. Máximo. ¿De cuánto? de 4 horas. 4 horas. El mínimo de 4 horas ya está definido. No, Ok, entonces lo dejamos a la espera. Por el momento vamos a dejar ahí. Ok, me bajo. Antes de bajarme, rayen la pantalla donde tienen el decisional de 4 horas. sería Ok, Ceci rayó ahí. Carolina. Sí, igual estaba a rayar ahí. Perfecto. Entonces vamos a rayar desde ya mi decisional. Ok, lo vamos a dejar ahí. Vamos a continuar rayando la pantalla. H1. Defínanme el máximo y el mínimo de H1 actual. El máximo. estoy pensando. Según yo sí sería. Ay, estoy muteado, ¿no? No, está bien, está bien. Ya, según yo Sí, sería porque el acá- máximo. Ya. Y el mínimo. Mi Ujú. letra no se entiende. No te preocupes, tranquila. Pero El máximo. es un boss, por eso que estaba Para ti definiendo el es un boss. boss ahí, ya, ok. Carolina. Según yo es acá.
Ya. Ok, vamos. Sigan firmes a su idea y me dan el porqué. Ok, perfecto. Máximo, mínimo, tu voz. Ya, ok. Pero, Ceci, lo único que me ha dado el voz. Sí, es que primero defino acá el voz y entonces mi máximo sería acá y el mínimo sería acá donde se está Ya. haciendo. Una pregunta, Ceci. Ujú. Si tú estás definiendo tu máximo acá arriba y estás definiendo tu voz acá, Ujú. ¿dónde se origina todo el movimiento alcista para ti? Mm, ¿Parte desde acá? acá. Ya. Porque si partiera desde acá, no estaría mal, pero este vendría a ser tu decisional, porque ese decisional fue el que rompió hacia el alza. Claro. Entonces, ¿dónde tienes tu movimiento? Entonces, en este caso, donde antiguamente era tu último punto más bajo, se convirtió en tu voz. Entonces, Caro estaba en lo correcto. Su lectura de Sí. mercado, Carolina, estuvo muy bien. Gracias, gracias. Ahí, ahora borren su dibujo. Ajá. Miren, ahora en este minuto, el mercado me está formando un máximo, mi voz y posiblemente un mínimo. Ujú. ¿Qué vendría a ser esto? Una zona. Otis. ¿Mm? Un decisional. Ujú, exacto. Como este de acá. Y como este de acá. Mm, ¿Se dan cuenta? Mm. Aquí dice. Entonces, ustedes deben saber cuál es el que tiene mayor relevancia para la temporalidad de una hora. Y yo creo que el que tiene más relevancia para la temporalidad de una hora es este de acá. sí. Y estos de acá, lo más probable es que tengan una tarea. Todos van a tener una tarea. Todos estos decisionales. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Ya. Pero yo en la mañana no tenía esto. Yo en la mañana tenía el precio acá. Y el precio aún no me rompía. Entonces, yo sabía que el precio era bajista. Y sabía que esta mecha también era un decisional, entonces me voy a bajar a 15 minutos para poder observar bien el precio. Ok. ¿Qué hizo el precio? ¿Reaccionó o no reaccionó a esto? Sí. Sí. Ya, perfecto. Y aquí refino y bajo un poco el rango en el cual el precio puede reaccionar en esta orden completa. ¿Se dan cuenta? Ujú. Podría haber elegido esta última order block, pero posteriormente a eso tuvieron dos velitas bajitas y se generó una más, ¿o no? Sí. Ya, ok. ¿Qué hizo el precio? Observen bien y síganme el paso a paso. Cayó y subió. Ujú. Mitigó la order block. Sí. Sí. Entonces, esa order block para mí ya está mitigada. Mm. A ver, la siguiente. ¿Ok? ¿Y qué hizo el precio? Me dejó esa order block y la vino a buscar. Y la vino a sacar también de liquidez, porque tiró unos Mm. meses un poco más amplios. Entonces, yo debía haber puesto una orden a venta ahí. ¿Ok? Y eso hice. Me bajo a 5 minutos. ¿Por qué?
Porque yo sé que la estructura de mercado en una hora es bajista, ¿cierto? Es bajista. ¿Por qué? Porque venía siendo bajista desde más arriba. ¿Desde dónde? Desde acá, desde donde ustedes pusieron su entrada, ¿cierto? Trazaron un Fibonacci, se dieron cuenta que reaccionó en el 79, cayó, ¿ok? Siguió cayendo el precio, y en resumidas cuentas aquí me dio la posibilidad de reentrada. Y después el precio siguió cayendo. ¿Qué debería haber buscado yo? Una reentrada para seguir. Vendiendo. Ok, y esa reentrada me la dio en 15 minutos. El precio venía cayendo y me hizo un boss acá. Y después me hizo otro boss acá. O sea, me confirmó el precio que ya rompió estructura interna. Sí. Entonces, ahora ¿qué hace el precio? Retestea y sigue cayendo. ¿Qué debería esperar yo si tengo otro fractal a operar? Desde acá arriba hasta acá abajo, definir mi punto máximo y mi punto mínimo. ¿Qué hizo? Rompió mi punto mínimo. Mm. Posterior a testear la order block. Y ahora que rompió nuestro punto mínimo, yo tranquilamente puedo esperar una venta en estas zonas de aquí. Y eso hice. Me bajé a 5 minutos. Nuevamente en 5 minutos, ¿qué hago? ¿Qué tengo que esperar? Claro. Rompimiento de estructura. ¿Es válida esta entrada para mí? A pesar de que haya llegado hasta acá arriba. Si tengo este boss en 5 minutos, ¿dónde está mi máximo? Ráyenme en la pantalla. ¿Ahí o no? ¿Ya? Ok. Vamos a eliminar esa roja. Y vamos a utilizar ahora el máximo Ahí. y el mínimo. ¿Es válido vender acá? Sí. Ahora sí, ¿ven? Ahora están más seguras. Está bien con este stop loss. Pueden ser 25 pips y pueden ser menos. Es oro, al final de cuentas estamos hablando de oro. Sabemos que mueve bastante pips y ya con 18 pips solamente es un trade bastante bueno. Porque el oro nos regala los 150 pips de una. Sí. 14 pips. Ok. Primer punto de entrada. Hasta acá abajo. Era válido. ¿Por qué hasta ahí abajo? Porque es el Ahí tenía el último El- bajo fractal de una hora. de una hora. ¿Ok? Hasta ayer un 1.9. Así, tal cual como ustedes lo están viendo. ¿Qué pasó con el precio? Se volvió a devolver. Se volvió a devolver. Se devolvió el precio. Se devolvió el precio. ¿Sigo vendiendo? Mm, ¿Sigo vendiendo? Sí, ¿Por qué, Carolina? ¿Por qué debería seguir vendiendo? porque va en tendencia bajita. Ya, si eso lo sabemos. Sí, que aún no he topado, no ha topado mi máximo ni mi mínimo de rango operativo. ¿Cómo? Que aún no ha reaccionado ni a nuestro máximo ni a nuestro mínimo de rango operativo y va en tendencia bajita, entonces tiene que bajar. ¿No ha reaccionado o mejor dicho no ha superado? No ha superado. Ok. Te voy a hacer caso, ¿ah? Ahí sí
Súper. Por ejemplo, esa order block igual o no. ¿Sí? Ya O lo sea, dije. que haya vuelto y... Sí. En todas las temporalidades es válido la orden. Mm, El mercado fractal, cuando hablamos de las velas o de su formación, ¿de qué hablamos? De acción del precio, ¿no? claro. Ya. ¿Rompió estructura a la baja? No. Ok. Pero la subestructura, porque me bajé de temporalidad de 5 minutos a 3, ¿la rompió? ¿Sí o no? Yo digo que no. Ok. Esperamos entonces. Ahí sí. Un cuerpo. En un minuto la había roto. Ustedes no necesitaban más confirmaciones. ¿Por qué les voy a decir que no necesitaban más confirmaciones? Porque en 5 minutos les confirmó el precio que iba a ser bajista. Mm, Si en 5 minutos el precio les confirmó que iba a ser bajista, ¿por qué tenían que esperar más confirmaciones para seguir vendiendo? Lo único que necesitaban ahora era una ruptura de estructura interna para seguir vendiendo. ¿Y lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? sí. Sí. ¿Dónde? Ok. M1. Esta es de M1. En M1, ¿qué tengo acá? ¿Cómo se denomina esto? Decisional. Ok, ¿reaccionó a cuál entonces? Al decisional. Ujú. Entonces acá yo tengo mi reentrada. Hasta acá abajo. $1.46. ¿Dejamos correr o cerramos? Dejamos correr. ¿Qué decía? Boom. Creo que fue la decisión correcta de ustedes. Ahí tienen. ¿Se entendió? Sí, ¿Lo entendieron mejor? ¿Darle seguimiento hacia el precio? sí. 2 ventas me dio hoy día el precio. 2 ventas. Y con Felipe voy a mostrar el mismo análisis, con la diferencia de que con él nos vamos a ir un poquito más avanzados. Nos vamos a ir Ujú. con Wyckoff. Con ustedes aún no podemos avanzar a Wyckoff porque aún les complica la estructura. Sí. Entonces, ¿entendieron el porqué de la entrada? Sí, de hecho nosotros igual habíamos buscado una entrada así ayer. Ya. Pero ayer se les dio. Sí. Genial. Sí, porque igual que lo que no hiciste tú. Pero claro, no hubiese sacado en break-even y después ya se hubiese dado. Pero no nos superó el stop loss. Ok. ¿Vieron que en algún momento me confundí con la estructura? ¿No? Ya. ¿Y eso a qué se debe? Si pudieron tener observaciones. Experiencia. También se puede decir, pero más que experiencia, tener clara la dirección del precio. Sí. Tener claro la dirección del precio significa que yo sé en los puntos de reacción que puede, yo puedo saber en dónde reacciona el precio, pero la dirección va a primar en este asunto. ¿Ok? Sí. Y la dirección es bajista. Ok. ¿Qué les pareció? Muy bueno. Sí. ¿Ambas lo entendieron? Sí, y de hecho vamos a hacer lo que hiciste ahí, bajando la temporalidad y marcando en otros puntos.
Perfecto. Recuerden los rompimientos estructurales. Recuérdenlos. Sí. ¿Ya? Ok. Lo que voy a hacer ahora es dejar una nueva tarea. ¿Ya? Y en esta Ujú. tarea, ustedes van a tener que bajar a temporalidad de 1 minuto. Ya. Y van a hacer lo mismo en todas las temporalidades y me van a demarcar todas las temporalidades, desde H4, dirección del precio, estructura, Ujú. fractalidad. ¿Qué quiere decir fractal? El fractal de H4, máximo y mínimo. Lo mismo que hacen en H4 lo hacen en 1 hora. Lo mismo que hacen en 1 hora o 15 minutos, lo van a hacer en 5 minutos. Y lo mismo que hacen en 5 minutos, y así sucesivamente lo van a hacer en 1 minuto.